Bíblico Alianza Cristiana y Misionera le da la cordial bienvenida a la casa de nuestro Dios. Exaltemos el amor reverente de Dios que ha derramado sobre nosotros, recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él se merece y le agrada, con temor reverente. Me invito, hermanos, a ponerse en pie para empezar este tiempo para vos solo Dios. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 18, y vamos a leer los primeros 8 versículos de este capítulo 8 de Lucas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Voy a empezar leyendo el versículo 1, desde el 2 y terminamos juntos en el versículo 8. Amén. Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad o un pueblo que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar en tu casa este día, Señor. Su palabra nos dice que debemos de orar por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Señor, oramos por las personas que están en autoridad, en eminencia, que ellos puedan llegar al conocimiento de tu verdad y ahora sí, mediante este conocimiento, puedan tomar decisiones correctas, acertadas para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos también, como dice su palabra, por aquellos hermanos que están
atribulados en sus cuerpos, enfermos. Oramos por la amiga Vanessa Villavicencio. Señor, está en un estado delicado de su salud. Oramos para que usted cambie y transforme su vida y le provea la sanidad que su cuerpo necesita. De la misma manera te damos gracias por la mejoría que estás haciendo en un hermano, Rafael Rendón. Te conoce, Señor, que lo ha sacado de un cuadro muy difícil y está restableciéndose aún en el hospital. Continúe, Señor, dándole las fuerzas a su esposa para que continúe hasta que usted declare la sanidad de este hermano y pueda ser retirado del hospital. Oramos también por la hermana Gina Velarde, que conoce su situación, que conoce su organismo y todo lo que él tiene. Oramos por ella por sanidad, que su mano de gracia esté sobre él, proveyendo todo lo que su soberana voluntad desee para él. Y oramos, Señor, por todos aquellos que han perdido seres queridos, familiares, que les esté fortaleciendo sus vidas, sus corazones, sabiendo que ellos, si son hijos tuyos, están mucho mejor que nosotros. Gracias te damos, Señor, y pedimos que usted siga y continúe con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Pero también somos iglesia. Y como iglesia de Cristo debemos tener presente de que nuestro amor sea cada día reanimado. Y reanimado para agradecer a Dios, para alabar a Dios. Estamos haciendo eso, estamos pidiendo que nuestro Dios reanime nuestro amor, no solamente para con nuestros familiares, sino para todos nuestros prójimos. ¿Y reanimarlo para qué? Para compartir su palabra. Vamos a cantar, hermanos, un himno, el himno 221, Iglesia de Cristo. Ese amor en nuestras vidas para poder compartir su palabra. Les invito, hermanos, a ponerse en pie para cantar otro himno y alabar de esta manera a nuestro Dios. Y esta es de sembrar esa palabra viva a los que no la conocen. Sembraré la simiente preciosa.
Les invito una vez más, hermanos, que puedan ponerse en pie para cantar la alabanza. Yo seré tus manos.
heme a ti, envíame a mí. ¿Y qué decimos nosotros? Aquí estamos. Que también nos envíe a nosotros. Y que tengamos ese ánimo presto para poder compartir su palabra. Este es el mes de la misión. Todos los días para el cristiano tenemos la misión. Pero estamos haciendo ese énfasis en este mes. Compartamos la palabra de nuestro Dios, que el tiempo se acorta y la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Tomen asiento. Ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema la parábola de la viuda y el juez injusto. La parábola de la viuda y el juez injusto. Escuchemos con mucha atención y reverencia. Permítanme empezar esta mañana orando. Padre, su palabra nos habla a cada uno de nosotros. Que muchas veces no le hemos dado cuenta el valor importante que tiene para cada uno de nosotros la oración. Señor, oramos para que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos lleve a obedecer tu palabra y podernos convertir en hombres y mujeres de oración. Orar es hablar con Dios y estamos dispuestos siempre para hablar con nuestro Creador mediante la oración. Muchas veces no oramos porque no le hemos dado la importancia que tiene para cada cristiano la oración. Señor, permítenos hablar sobre este tema y que se penetre en nuestra mente y corazón el deseo ferviente de orar cada vez más para así poder fortalecer nuestra fe, nuestros ministerios, nuestras vidas y poder tomar decisiones sabias de acuerdo a su voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada minuto cuenta en este mes para orar y clamar. Es el tema que seguimos como Templo Evangélico Alianza Redimidos, y en este segundo semestre del año nos toca en este mes para orar y clamar. Es verdad que la Alianza Cristiana y Misionera ha determinado el mes de julio para las misiones, pero el Señor Jesús, una vez que fue bautizado por Juan en el Jordán, empieza su ministerio. Y lo primero que Él hace es escoger a sus discípulos. Pero antes de escoger a sus discípulos, pasa casi toda la noche orando. Y Él fue a orar para después comenzar a escoger sus discípulos, con los cuales iba a empezar su ministerio en esta tierra. Cada que los discípulos tenían que tomar decisiones muy importantes, lo primero que hacían era orar. Billy Graham dice: la oración es para cada momento de nuestra vida, no solo para momentos de sufrimiento o de gozo. La oración es realmente un lugar donde te encuentras con Dios para tener una conversación genuina con Él. Eso es la oración, y eso es lo que escribe Billy Graham. En vez de empezar con la oración, a veces recurrimos a ella después de que hemos usado todos nuestros otros recursos. Cuando llegamos al final de nosotros mismos, es entonces cuando llegamos a nuestros comienzos con Dios. Cada oración, por muy débil y vacilante que sea, es escuchada por Dios.
No necesitamos avergonzarnos por estar necesitados y expresarle nuestra necesidad a Dios por medio de la oración. Con oración que hacemos de acuerdo a su voluntad, por muy débil y vacilante que sea, es escuchada por Dios. Los discípulos habían visto con sus propios ojos la autoridad con que Jesús les hablaba, la compasión que mostraba por los afligidos, por su poder milagroso. Ellos habían observado a su maestro, que todo esto fluía en su vida mediante la oración, y ellos estaban pendientes de lo que su maestro hacía. Así que le piden a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Jesús les contesta dándoles el patrón más conocido de la oración y les enseña el Padre Nuestro. Jesús modelaba la oración en todo momento y Él es nuestro ejemplo de oración que debemos de seguir. Él estaba en comunión constante con su Padre mediante la oración. Él gozaba del compañerismo del Padre. Y los apóstoles querían esa misma intimidad, esa misma comunión con el Padre, esa misma intimidad que ellos veían de su Maestro con el Padre. Y en la parábola de la viuda persistente, pongámoslas entre comillas, y el juez injusto, nos enseña una lección muy importante acerca de ser persistentes cuando oramos. Jesús nos dice que debemos perseverar en nuestras oraciones. Y yo les pregunto, ¿has notado el último versículo de la parábola que acabamos de leer? El versículo 18. Y vámonos un momento a Lucas 18 para leer el versículo 8. Mantenga su Biblia abierta en ese capítulo de Lucas, porque vamos a meditar en esta parábola. Lucas capítulo 18, voy a leer el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con esta parábola? En la pregunta, si analizamos correctamente, tenemos esa pregunta. ¿Qué tiene que ver este versículo 8 con esta parábola? A primera vista no parece que perteneciera a esta parte de la Biblia. Sin embargo, cuando miramos más detenidamente al contexto de este pasaje, notamos que esta parábola está conectada con la enseñanza que Jesús hace en el capítulo anterior, en el capítulo 17, acerca de los últimos tiempos. Jesús estaba diciendo: oren y no desfallezcan, no se desanimen, yo volveré. Les voy a hacer un pequeño resumen de la enseñanza de Jesús en el capítulo 17. No vamos a leer los versículos del 20 al 37 por el tiempo, pero yo les voy a hacer un resumen del contexto de esta parábola. Así como mucha gente hoy en día se emociona con respecto a las profecías y eventos futuros, asimismo los judíos de la época de Jesús vivían con la expectativa de la llegada de su Mesías, y esa era la expectativa. Jesús nos advierte que no pasemos el tiempo tratando de adivinar el futuro o haciendo conjeturas acerca del futuro. Los judíos esperaban la llegada de su rey y ahí estaba Él en medio de ellos, y ellos seguían esperándolo. A veces podemos estar tan absortos, hermanos, con el futuro que nos perdemos la oportunidad de ver el presente. Lo importante no es acabar el futuro, ni escarbar en el futuro, ni arguir en el futuro, sino de estar listos, de estar preparados para la segunda gloriosa venida de Cristo. Y eso es lo importante. Y hay muchos hermanos que lamentablemente les encanta irse al futuro, a ver qué es lo que va a ocurrir y todo lo demás. Pero Jesús dice: lo único que te corresponde a ti no es saber los tiempos. A nosotros nos corresponde ser fieles
y obedecer hasta el final. Jesús comparaba los últimos tiempos con los días de Noé y los días de Lot. Eso se está hablando en el capítulo 17. Ambos hombres vivieron justos antes de dos grandes juicios: el gran diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Noé le advirtió al mundo de sus días que el diluvio se venía, y los ángeles le advirtieron también a Lot y a su familia que venía también la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero ambas advertencias no sirvieron de nada. Solo Noé y su familia, 8 miembros, se salvaron, y solo 3, Lot y sus 2 hijas solteras, se escaparon de Sodoma y Gomorra. Esto estamos hablando del contexto de la parábola que vamos a analizar. ¿Cómo será el mundo justo antes del juicio final y de la segunda venida de Cristo? ¿Seguirá todo igual, como siempre, sin ninguna preocupación o interés por las advertencias que Dios nos manda? Y muchas veces podemos darnos cuenta cómo es el mundo antes de la pandemia del virus 19 y cómo es ahora el mundo después de la pandemia. Cómo era el mundo antes del diluvio y cómo fue después. Cómo era Sodoma y Gomorra antes de la destrucción y cómo fue después. En los tiempos de Noé había mucha violencia, y en los tiempos de Lot los hombres se entregaban a la lujuria, a prácticas antinaturales. ¿Ven estas mismas características en nuestros días hoy? Yo creo que sí. Lamentablemente ese grupo LGBT, que son respetados pero no compartimos sus prácticas, ganó esa situación aquí con el municipio, de que ellos querían, el alcalde quería darle esta parte de aquí atrás del Parque Samanes, donde no había luz y no había gente, pero ellos recurrieron a la ley, a los derechos humanos, y el alcalde tuvo que darle permiso para que vayan a desfilar en la calle 9 de octubre, con una condición, que no anden con ropa indecorosa y todo lo demás, pero eso no se cumplió. Así es, hermano, la violencia, la promiscuidad y las cosas malas están siendo muy influyentes en el mundo ahora. La pornografía sigue aumentando cada día más, y los matrimonios homosexuales se han convertido en ley en muchas partes del mundo. La promiscuidad sexual se prolifera como si fuera lo más normal, haciendo caso omiso a la intención sagrada de Dios para el matrimonio y la familia. Y ahora es normal que usted vea a un hombre con otro hombre cogidos de la mano, una mujer con otra mujer abrazándose. Usted ve por la parte de atrás a un hombre, no sabe si es mujer o hombre porque le cuelgan 2 aretes de cada oreja. Entonces usted ya ahorita no sabe muchas cosas que antes se veían simplemente. La maldad del hombre está trayendo próximamente la destrucción del mismo hombre. Tomando como base el contexto del pasaje anterior, ahora empecemos a relatar la parábola de la viuda y el juez injusto. Y empezamos con el versículo 1, Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. Esa palabra no desmayar significa y ser persistentes. Entonces aquí vamos a ver, el objetivo de esta parábola es la oración persistente. Empieza con la necesidad de orar. La oración es el componente esencial de una vida con Dios. Es pedirle a Dios lo que necesitamos, pero de una manera persistente. Y la palabra que uso es necesitamos, porque muchas veces confundimos deseos con necesidad. Muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque pedimos nuestros deseos
y por lo general nuestros deseos siempre son egoístas. Dios contesta nuestras necesidades. Y hay una diferencia. Contextualicemos entonces esta parábola hoy. Jesús nos está insistiendo que mientras los días son más difíciles, que se asemejan a los días de Noé y Lot, que son como nuestros días, necesitamos orar siempre y no desmayar. El propósito de la oración no es el hacer algo por Dios, sino de hacer algo por nosotros. Es uno de los mecanismos que Dios les da a sus hijos para que estemos en contacto con Él. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos su palabra, Él nos habla a nosotros. Y podemos interceder y podemos clamar por la sociedad degenerada y sumida en el pecado. Dios no necesita la oración, nosotros somos la que la necesitamos. Pero a Dios le encanta cuando nosotros oramos, porque Él ve la necesidad que su creación tiene de Él. Él siempre está ansioso de saber de nosotros y le da gusto darnos sus maravillosas bendiciones cuando las pedimos de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Un autor anónimo escribió: en el cielo hay un cuarto, y escuchen bien esto. Este autor anónimo escribió esto y me pareció muy interesante para este mensaje. En el cielo hay un cuarto que nos va a sorprender cuando lo veamos. En el cielo. El cuarto está lleno de grandes cajas bellas, empaquetadas con cintas y moños, con tarjetitas con tu nombre en ellas. ¿Y saben lo que dicen? Nunca fueron enviadas a la tierra, porque nunca fueron pedidas desde la tierra en oración. Y me pareció muy bonito. Muchas veces nosotros le decimos al Señor: no, yo soy autosuficiente, yo me puedo valer por mí mismo. Y Dios dice: bueno, no tienes mis bendiciones, ahí está. Bueno, empecemos con el versículo 2 al 5, Lucas 18, 2 al 5. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Bueno, analicemos estos versículos, hermano. Miren, hermano, mientras estudiamos esta parábola, tratemos de imaginarnos esta escena en el Medio Oriente, que es donde se realiza. La corte o el palacio de justicia no era un bello edificio como tienen ahora los que, entre comillas, se llaman padres de la justicia, imparten la justicia. Están con una buena oficina, aire acondicionado, con una serie de asesores ganando el dinero nuestro gratis y muchas cosas más. Sino en esa época era una carpa que iba de lugar en lugar, porque así era como el juez hacía su recorrido para hacer justicia en los diferentes casos. El juez, no la ley, el juez, no la ley, fijaba el orden del día y se sentaba regiamente ahí en su carpa, rodeado de sus asistentes. Cualquiera podía observar los acontecimientos desde afuera, pero solo aquellos casos que habían sido aprobados y aceptados por el juez podían ser sometidos a juicio.
Generalmente esto significaba que había que sobornar a uno de los asistentes para que llevara su caso a la atención del juez. Y eso pasaba en esa época. ¿Y ustedes creen que sigue pasando ahora? Peor. Es peor ahora, correctamente, porque ahora tienen hasta valores para hacer cualquier cosa. Si este juez era judío, estaba desafiando abiertamente los requisitos primordiales de los jueces, que era el temor a Dios. Un juez que no teme a Dios no reconoce ninguna ética fuera de la de su propio interés. Y su creencia equivocada de que nunca tendrá que comparecer ante Dios hace que no le importe tomar decisiones injustas. El juez de esta parábola era ese mismo tipo de juez. Algo parecido con los jueces de nuestro país, algo parecido con los jueces de nuestra ciudad en estos tiempos. Así es, hermano. La justicia actualmente está para los que la compran, para que los que la puedan obtener aquí en el Ecuador, y que me observen bien los que están viendo por el internet. Aquí en el Ecuador no hay justicia, aquí en el Ecuador lo que hay es interés económico. Yo visité una vez la cárcel porque a veces tengo que hacer recorridos a la cárcel, y lo primero que me impactó en una de esas paredes que había era un letrero que decía: en este lugar maldito no se castiga. A ver, en este lugar maldito donde mora la tristeza, decía el letrero, ya son algunos años. En este lugar maldito donde mora la tristeza no se castiga el delito, sino la pobreza. Y es toda la razón. Ahí usted ve preso por robar una gallina o cualquier cosa. Pero usted no ve presos de cuello blanco que se han llevado millones del Ecuador. Y por eso dice, en este lugar maldito, estoy hablando del Ecuador, en este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, sino la pobreza. Porque si usted es rico, usted no va a la cárcel. Usted en el camino usted va rumbo a la cárcel, pero en el camino ya lo desvían para otro lado. Y ni llega a la cárcel. Pero si usted no tiene cómo pagar, va directamente. Y lo peor, tiene hasta que comprar su celda y su habitación para que tenga una cama en donde dormir. Eso pasa aquí en el Ecuador. Los peores malvados de la historia, aún Hitler y Stalin, profesaban amor por la humanidad. Pero no este hombre, este juez. Este era capaz de cualquier cosa menos de pronunciar justicia a esta pobre viuda. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Lucas menciona a las viudas más frecuentemente que todos los otros escritores de los evangelios. En aquellos días las viudas le pasaba muy mal económicamente, porque la viuda no tenía quien las mantuviera, a pesar de que Dios había instruido a su pueblo, a cualquier que tenía que estar ayudando a las viudas y que tenían que cuidarlas. Esa era una ley que ya existía, pero sin embargo no la practicaban. Y vamos un ratito a esa ley, no pierda la cita de base de Lucas. Vamos a ver la ley, qué es lo que decía la ley. Éxodo 22, del 22 al 24. Vamos a ver, esto estaba ya en la ley, pero no lo obedecían, no lo ponían en práctica. No pierdan la cita de Lucas 18. Éxodo creo que es el segundo libro de la Biblia, al comienzo de la Biblia, no está por Apocalipsis. ¿Ya estamos listos? Amén. A ninguna viuda ni huérfano, ¿qué dice? Afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor
Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y a vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. ¿Se dan cuenta? Eso decía la ley, pero sin embargo estos jueces ni escuchaban, ni leían, ni obedecían lo que decía la ley. Entonces, vamos nuevamente a Lucas. Dios ama a la viuda y al huérfano. Ellos tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios, hermanos. Y hay muchas otras escrituras en el Antiguo Testamento que testifican esto. Al principio de la iglesia, esta se tomaba muy en serio este decreto de Dios. La iglesia tomaba muy en serio este decreto de Dios. Y deberían ser un gran ejemplo para nosotros seguir, hermanos. Y muchas veces yo he sido criticado y he escuchado también hermanos que dicen, pero ya esa hermana le han dado siempre la canasta de amor. Sí, pero la hermana es viuda. Es viuda. Pero ese hermano es joven y puede trabajar. Sí, pero el hermano es extranjero, no es de este país. Y los extranjeros también entran en esa misma ley. Esta parábola, la vida le estaba dando a esta viuda un golpe amargo. Las viudas eran las personas más indefensas en la sociedad hebrea. El Antiguo Testamento se refiere a ellas como oprimidas. Se aprovechaban de ellas por ser viudas, porque no tenían un hombre que las defienda. Eran muchas veces víctimas legales, víctimas de la ley, como es el caso de esta pobre mujer que estamos viendo. Ella no quería venganza, solo quería justicia, y era lo que ella pedía. La viuda de esos tiempos tenía 3 obstáculos que tenía que superar. Y voy a nombrarle los obstáculos que esta viuda tenía que superar. El primero, ella era mujer en una cultura donde la mujer era considerada una ciudadana de segunda o de tercera clase. Segundo, en la sociedad de Palestina, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, las mujeres no iban a la corte. Ella era viuda, sin un esposo que diera la cara por ella, porque abriera el camino para ella. Las mujeres no podían ir a la corte, pero las viudas. Y en tercer lugar, el obstáculo más que tenía que superar esta viuda era que, siendo ella viuda, era pobre y no podía pagar la coima para que un secretario lleve su caso al juez. Por eso no es de extrañarse que las viudas nunca recibieran protección que se suponía la ley les daba, pero los jueces no la obedecían. Y ahora que ya entendemos algo del escenario de esta parábola, podemos entender mejor lo que Jesús estaba enseñando. Él estaba alentando a sus discípulos a orar y a no desfallecer. Cuando nuestra relación con Dios no es personal ni íntima, tendemos a desanimarnos o a desalentarnos cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la respuesta no es inmediata, cuando no vemos la más mínima posibilidad de solución, nos desanimamos. Jesús nos manda a seguir orando sin desfallecer. Aunque todo esté en nuestra contra, siga orando. Ahora la viuda, con estas 3 cosas en su contra, parecía que no tenía la más mínima oportunidad que sea escuchado su caso por este juez perverso. Pero ella no se había dado por vencido, ni se iba a dar por vencida. Ella iba ante el juez día y noche, pidiendo, rogando, suplicando que su caso fuera escuchado. Leamos los versículos 4 y 5. Y él no quiso por algún tiempo, o sea, el juez no la quiso escuchar, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia
no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mire la respuesta de este juez. Hasta que finalmente el juez dice: para quitarme a esta doña de encima, haré lo que ella me pide. Versículo 6 al 8. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Escuchemos lo que dijo este juez. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es lo que está narrando Jesús, ¿no? Miren, hermanos, si leemos este pasaje por encimita, parecería que esta parábola está haciendo una comparación entre el juez y Dios, enseñando que el pueblo de Dios debería, como la viuda, clamar a Dios día y noche antes de que nuestras oraciones sean contestadas. Si vemos por encimita esta parábola, más bien lo que Jesús pretendía hacer con esta parábola era un contraste, no una comparación. Más bien lo que Jesús pretendía era esto. Jesús dice: escuchen lo que dice el juez. El Padre no es como Él. El Padre es diferente. El Padre los ama. Esto es muy importante para poder entender correctamente esta parábola, hermano. Jesús está usando la regla de contrastes. Él hace contraste entre lo peor del hombre y lo mejor de Dios. Y ahí vemos la ley de contraste. El juez no sentía amor por nadie, era malo, era descortés, despiadado e injusto. En cambio, Dios es todo amor. Él es bueno, lleno de gracia y justo. Además, todo lo que Dios es infinito. Él es infinitamente amor, infinitamente gracia, infinitamente misericordia, infinitamente justicia. Eso es Dios, todo lo contrario del juez, la ley de contraste. En esta parábola, la viuda era don nadie, entre comillas, ¿no? Totalmente insignificante era la viuda. Sin embargo, en esta vida, como cristianos, somos los elegidos, los escogidos, creados a la imagen de Dios y redimidos por el Hijo de Dios. Esos somos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios, por ser quien es, y nosotros por ser quienes somos, no hay razón de tocarle frenéticamente la puerta o quejándonos para que Él nos conteste. ¿Qué crees que Dios hace con respecto a sus escogidos que claman a Él día y noche? Nadie debe de pensar que Dios es una divinidad inmovible. Él no es como el juez terrenal de esta parábola. El significado aquí es que si este juez, quien por propia admisión no escuchaba ni a Dios ni a ningún hombre, termina cediendo a la súplica de esta viuda, con mayor razón, hermanos, Dios hará justicia a favor de su pueblo que ora y clama día y noche, pero la clave es persistentemente. Además, no había ninguna relación entre la viuda y el juez, ya sea social, comunal o religiosa, no había. El juez simplemente quería deshacerse de ella, que ni siquiera existiera una relación de abogado-cliente. No. Por eso este juez inescrupuloso escucha a la viuda y le hace justicia. Por el contrario, Dios ha escogido a su propia gente y tiene un interés muy especial en nosotros, porque pertenecemos a Él, porque somos suyos. En el momento que cada uno de nosotros aceptó a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, Dios hace posesión de cada uno de nosotros, porque la tercera persona de la Trinidad viene a habitar en nosotros. Somos cuerpo del templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros.
Y eso es como un sello, como una garantía de Dios que le pertenecemos. Dejamos de pertenecer a un amo que era el mundo, era Satanás, y pasamos a pertenecerle a otro amo que es Dios. Y Él nos sella y nos pone el Espíritu Santo como una garantía de que somos sus hijos. Cuando clamamos a Dios, día y noche, el Señor toma nuestro caso y nos hace justicia. Así que cuando la viuda clamaba a Dios, ella va a recibir justicia, porque Dios escucha y contesta las oraciones de los justos. El juez escucha a la viuda para quitársela de encima. Dios escucha a su pueblo porque nos ama y quiere establecer nuestra causa, quiere ver nuestra causa. El juez actúa egoístamente, Dios en cambio actúa a favor de su pueblo. Y eso es lo que no entendemos con respecto a la oración, y por eso no oramos. Por eso no le damos la importancia que la oración se merece en cada una de nuestras vidas. Él actúa a favor de su pueblo y Él quiere que oremos. Veamos ahora el contraste entre nosotros y la pobre viuda de esta parábola. Ahora sí vamos a contextualizar esta parábola. Primero, nosotros compareceremos no ante un juez injusto, sino ante un Padre amoroso. Cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, el concepto de Dios como Padre era ajeno a los judíos. Pablo nos dice que llamemos a Dios Abba o Papá. Y vamos a ver en Romanos 8:15. Romanos 8:15, no pierda la cita de base. Romanos 8:15, vamos a ver el concepto de padre que ellos tenían. Y Pablo, cuando escribe esta carta a los hermanos en Roma, en el capítulo 8, versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: es Dios nuestro Padre. Y como es nuestro Padre, tenemos la puerta abierta para entrar confiadamente y pedirle a Él lo que necesitamos. Segundo, compareceremos ante Dios no como extraños, sino como sus hijos. No importa cuán importante sea un hombre, su hijo o su hija puede entrar a la presencia en cualquier momento, a la presencia de Dios. Ese es el privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y tercero, la viuda va sola donde el juez, pero nosotros tenemos, miren, la viuda va sola con el juez. Estamos contextualizando la parábola. La viuda va sola donde el juez. La Biblia dice que nosotros tenemos un abogado, un defensor con el Padre que está junto a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Y vamos a leer Primera de Juan 2:1 al final de su Biblia. Primera epístola de Juan, capítulo 2. Voy a leer el versículo 1. Miren lo que somos nosotros en Cristo. Amén. Hijitos míos, mire cómo empieza Juan con esa palabra cariñosa. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Ahí está. Esta viuda va sola donde el juez. Nosotros como hijos de Dios tenemos un abogado. Amén. ¿No le anima eso, hermanos? No estamos solos. Amén. Y por último, para obtener la ayuda, la viuda va a la corte. En cambio nosotros vamos al trono de la gracia directamente. Y el medio que tenemos como hijos de Dios para ir al trono de la gracia es la oración. Y vámonos a Hebreos 14:16. Hebreos 14:16. Al final de su Biblia, por Santiago, por ahí queda. ¿Ya?
¿Ya estamos ahí? Perdón, Hebreos 4:16. Perdón, hermano, que no vi bien la cita. Hebreos 4:16. Es que quería saber si estaban atentos. Muy bien, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Y el medio que vamos a utilizar para hacernos propios de esto es la oración. Es la oración. Algunas personas dejan de orar cuando van donde el Señor con un problema o una necesidad y Dios no le contesta inmediatamente. Señor, he venido a ti por una semana, por 2 meses, por 3 meses y este problema no se soluciona y todavía no parece que usted ha escuchado, Señor, mi oración. Y otro dice: Señor, ¿hasta cuándo? He estado orando por largo tiempo, pero no parece haber provisión. Entonces, ¿para qué voy a orar, Señor, si ya no tengo ni siquiera fuerzas para orar? La oración no es para recibir lo bueno. ¿Sabe para qué es la oración? Es para gozar del que es bueno, de nuestro Dios. Para eso es la oración, para gozarnos de Dios. La oración no es para recibir regalos. Es para tener comunión con el dador de todos los regalos. La oración no es para clamar por las promesas. Es para abrazar al dador de las promesas y verlas con los ojos de la fe. Todo lo que anhelas lo puedes encontrar en la persona de Jesucristo. Y descubrirás que esto es verdad cuando ores y no te desanimes y seas persistente. La oración es la forma de derrotar al diablo. La oración es la forma de obtener que los perdidos se salven. La oración es la forma de adquirir sabiduría para tomar decisiones sabias. La oración es la forma de obtener que los descarriados se restauren. La oración es la forma como los santos, todos nosotros, somos fortalecidos por nuestro Señor y Dios. La oración es la forma de mantener misioneros en el campo, predicando donde usted y yo no podemos ir. La oración es la forma como curamos a los enfermos. La oración es la forma de realizar lo imposible, porque todo es posible para Dios. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida está subordinado a una sola cosa: a la oración. A la oración. Y bueno, vamos a ver en Lucas 18:8 para analizar este último versículo y terminar. Lucas 18:8. Y os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren, hermanos, cuando regrese Cristo, ¿habrá alguien en la tierra que clame fe día y noche? Que clame en fe día y noche. Nos volveremos tan indiferentes en nuestra fe que permitiremos que la gente persistente en oración ya no exista. En la segunda venida de Jesús nos encontrará Él persistiendo en la oración para que su reino venga. Cuando Cristo regrese, ¿estarás tú persistiendo en la oración? Jesús estaba diciendo que orar constantemente hasta que Él regrese no solo es evidencia de nuestra fe, sino también es la forma de edificar nuestra fe hasta que Él regrese. Si sabemos que Dios es un Padre que nos ama,
que Jesús es nuestro defensor, que está a nuestro lado y que somos la novia invitada a ir al trono de la gracia, ¿por qué es que no oramos más? ¿Por qué es que Jesús necesita preguntarse, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Cuando Jesús regrese a la tierra para establecer su reino, ¿encontrará fe en la tierra o habrá quienes hayan ya perdido su fe? Oremos para que la fe, que es el principio de la oración, no nos falte. La fe difunde la oración y la oración, al difundirse, obtiene a su vez la firmeza en la fe. Nuestras oraciones debieran ser así: oh Dios, dame lo que tú deseas para mí, porque yo sé lo que tú escoges para mí, que lo que tú escoges para mí es mucho mejor de lo que yo pudiera escuchar. ¿Alguna vez ha orado así usted? Los días son malos. La necesidad cada vez es más crítica. Nuestras oraciones deben ser urgentes, apasionadas, persistentes. No debemos desmayar. Al terminar este mensaje, quisiera llevarlos a pedir perdón por nuestra negligencia en la oración y que seamos desafiados a depender de Cristo diariamente a través de la oración y la meditación de las Escrituras. Si alguien que está entre nosotros, que aún no tiene a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador personal, le invito a que lo haga ahora. Y a ustedes que nos miran por el internet, si aún no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, yo los animo a que acepten hoy a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y Dios ha dejado un medio para comunicarnos con Él, y ese medio es la oración. Orar es hablar con Dios. Y ahí donde usted está, los presentes aquí, que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, o hermanos que necesitan reconciliarse con Dios porque no están bien con Dios, yo les animo a que hagan suya la siguiente oración y dígale al Señor así: cierra sus ojos, incline su rostro y dígale: Señor, reconozco que soy un pecador, que necesito de su misericordia para que usted tome el control de mi vida desde hoy en adelante. Señor, he sido un cristiano evangélico tibio y yo no quiero que usted me vomite de su boca. Señor, hoy he reconocido que no soy un cristiano de oración. Deseo, Señor, que usted me perdone, límpieme de mi maldad y hágame un cristiano fervoroso en la oración. Gracias, Señor, por su perdón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y usted que ha escuchado este mensaje por el internet, a usted le corresponde ahora seguir las enseñanzas de la Biblia y desarrollar su vida espiritual. Y asista a cualquier iglesia que esté más cerca de su ciudad, de su comunidad, y vaya a una iglesia donde le prediquen la palabra de Dios sin adulteraciones. Que Dios les bendiga. Permítame orar. Padre, gracias por enseñarnos la importancia de la oración. Que el mundo cambie cuando oramos. Que usted hace grandes cosas cuando oramos. Que usted nos fortalece cuando oramos. Que muchos vienen a Cristo cuando oramos. Señor, que podamos hacer verdad la gran comisión en nuestras vidas. Y eso lo podemos hacer mediante la oración. Señor, que empecemos cambiando en nuestros hogares, predicando el Evangelio en nuestros hogares, en nuestra Jerusalén, para después poder salir a predicar a los demás.
Señor, úsanos grande y poderosamente. Padre, gracias que no eres como este juez injusto. Señor, usted es un juez que nos atiende y el único medio que necesita es que oremos. Y muchas veces no usamos el medio que usted quiere para saber que nosotros lo necesitamos. Padre, denos la fuerza para persistir en fe y en oración hasta que Jesucristo regrese. Denos una verdadera pasión por la oración. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con el himno número 251. Una historia diremos al mundo. Y mientras cantamos, le pedimos a los hermanos encargados de los diezmos que pasen adelante. Una historia diremos al mundo que convertirá el corazón. Historia de paz y ternura, historia de redención, historia de redención. A la noche la aurora sigue, a la aurora entre nosotros, y el reino de nuestro Dios vendrá, el reino de luz y amor. Nuevo canto daremos al mundo, pero para levantar, transforma la espada del arado, inspira fraternidad, inspira fraternidad. A la noche la aurora sigue, a la aurora entre nosotros, y el reino de nuestro Dios vendrá, el reino de luz y amor. Un mensaje daremos al mundo que rescata de todo error. Es Cristo el ejemplo viviente, el único Salvador, el único Salvador. A la noche la aurora sigue, a la aurora entre nosotros, y el reino de nuestro Dios vendrá, el reino de luz y amor. Oremos. Señor, te damos las infinitas gracias por su misericordia, por su amor con cada uno de nosotros. Gracias por su palabra, que la hemos podido abrir libremente y haber podido meditar en ella, en la que nos hemos dado cuenta por medio de esta parábola que es muy importante en la oración, pero más importante es la oración persistente. No debemos de dejar de orar, aunque no veamos los resultados inmediatos. Señor, que nos des esa fortaleza y ese persistir diariamente en lo que pedimos hacia usted, Señor. Y ahora el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.